De tal manera que pues nos complace muchísimo la participación de todas y de todos. La cordial bienvenida también a todas y a todos los regidores, al señor alcalde. Y hoy tenemos un día muy importante, muy participativo, sobre todo pues hay una información muy importante en relación a un proyecto que verdaderamente demarca un poco la situación para nuestra región, no solo para el Cantón de Osa, sino para la región. Y es un proyecto que ha venido consecuentemente en su proceso y que hoy podemos tener alguna información relativa en eso, que efectivamente pues nos dé un poquito más de certeza que por dónde va el proceso del aeropuerto. Hoy nos acompaña el señor Frank Gutiérrez, que es el biólogo encargado, y además nos acompaña don Alfonso Abarca de Aviación Civil, y que oportunamente pues nos vienen a hacer una exposición en relación a dos partes importantes, que es el plan regulador y lo que es la lámina de zonificación. Tal vez abrimos un poquito una apertura para algunas preguntas y respuestas ahí por parte de Frank, no solo del público presente, sino también de las regidoras y regidores de este consejo. Para lo tal, pues le damos la más cordial bienvenida y le cedo la palabra al señor Frank Gutiérrez, por favor. Aquí nos vamos a solicitar a los señores regidores recorrernos un poquito, porque para allá no se puede proyectar para la proyección que la hacemos. Tiene toda la palabra, ¿no? Gracias. Buenas tardes. Reguladoras y regidores, de todo el consejo, también aquí a los señores de las comunidades. Mi nombre es Frank Gutiérrez y pues doy gracias a Dios, consejo, especial de todos ustedes que nos dan esta tarde la oportunidad de compartir brevemente un avance del estado del proyecto del aeropuerto. Cualquier aspecto ya un poquito más técnico en un momento, pues yo con todo gusto vamos a andar en eso, porque tenemos pues el tiempo limitado. Hubiese preferido tener un fondo blanco, porque las fotografías ayudan muchísimo, pero vamos a hacer todo lo posible por entender acá. Bien, como les decía, esta es una exposición que tiene que ver con un avance, cómo va el tema del proyecto del aeropuerto. Entonces, con este lema, dos cosas importantes están ocurriendo en función del proyecto del aeropuerto. Perdónenme si les doy la espalda en algún momento a ustedes. Uno, por un lado, el proyecto inició con un estudio que es uno de los más importantes que tenemos. Se llama Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental. Entonces, esta evaluación de impacto ambiental tiene el objetivo precisamente eso, de medir los impactos que tiene este proyecto en una determinada zona, en este caso, en el área que es de interés, que está compuesta por 4 fincas, fundamentalmente la 8, la 9, la 10 y la 11. Aunque el proyecto aeropuerto básicamente se establecería o tendría su interés de desplazar, de construir en 2 fincas nada más, la finca 10 y la finca 9. Pero estas 2 fincas, obviamente, además de que tienen sus recursos naturales, llámense pastizales, el suelo, agua, algunas otras características propiamente físicas y biofísicas, también hay un elemento muy importante: gente, familias. En el caso de la 10, porque hay ocupantes, finca de un cuadrante y hay gente que está ocupando terrenos en medio de la finca. Y finca 9, que aunque no hay una población característica, como en el caso de finca 10, pues que también hay personas que están ocupando a lo largo de varios años estos terrenos. Entonces, esto por un lado nos permite a nosotros la necesidad de que como proyecto no solamente podamos medir el impacto socioeconómico en un determinado punto, en este caso aquí, por el lado de entre el Sierpe y Parral Sur, estas fincas principalmente que yo les acabo de escribir, que es para propósito de la evaluación de impacto como tal, ¿verdad? Porque hay que cumplir un protocolo, hay que trasladarlo a Setena lo que hace es analizar los estudios, los impactos, las medidas que se proponen para mitigar, y a partir de ahí pues hay un objetivo, que es obtener la viabilidad ambiental. Pero además de eso, Aviación Civil se ha propuesto posesionar el proyecto como tal, dar a conocerlo a nivel regional. Recordemos que este no es un proyecto de aeropuerto para Osa, es un
proyecto de aeropuerto para la región Brunca. Por eso nosotros lo llamamos aeropuerto, proyecto de aeropuerto internacional para la región Brunca. Y es un aeropuerto proyecto país. Entonces, como tal, también Aviación Civil se ha propuesto como un segundo proyecto analizar a través de un espacio de tiempo, pensamos que unos 5 meses es prudente, para desarrollar una evaluación ya no ambientalmente hablando, porque prácticamente ya estamos al término en estos meses, en este mes de julio y agosto, sino arrancar en agosto por los próximos 5 meses lo que llamaríamos un estudio de impacto socioeconómico ya no para una zona tan puntual como Oscar, sino para toda la región. Entonces, sobre eso pues vamos a tener informado de qué va sucediendo a lo largo de estos próximos meses. Bien, ¿cuál es el objetivo de estos dos proyectos? Básicamente, cooperar, contribuir a lo que esperaríamos que el aeropuerto tenga en la región, como es crecimiento y desarrollo prácticamente manejado de una forma sostenible en la región Brunca. Bien, en este sentido, veamos un poquito la ubicación, porque yo les compartía a compañeros en la mañana que todavía, pues, gente de la misma región, en general del país, no conocen dónde queremos emplazar ese proyecto de aeropuerto. Entonces, esperamos que la imagen nos ayude mucho. Ese rectangulito que ustedes ven ahí, ese es el área donde actualmente están ubicadas las oficinas, la 8, la 9, la 10 y la 11. Es una zona del Valle del Iquís de mucha importancia ecológica, importancia socioambiental. ¿Por qué es socioambiental? Porque hay gente, hay familias, hay comunidades, hay una zona de influencia muy interesante, y porque además tenemos aquí al lado sur una buena cantidad de hectáreas de humedal. Como les decía a otros compañeros, analizamos muy bien la condición actual de esos humedales. Bien, estas son las 4 finquitas, de las cuales básicamente las 2 que están en el centro son de interés, y ahí las vemos un poco mejor. Finca 10, propiedad del INDER, ¿verdad? Y finca 9 de Infocom. Sobre la base de estas 2 propietarias, Aviación Civil está coordinando con estas instituciones, porque como les decía, hay un componente social que hay que manejar constantemente, y la idea es que, si bien es cierto, la ley de aviación civil necesita que las fincas, para poder pasar su proyecto, estén desocupadas, pues hay que trabajar de una forma coordinada para que, conjuntamente con el INDER y con Infocom, vamos a lograr una finca que reúna las mejores condiciones para estas familias. Esperaríamos como objetivo que esta otra finca que se busca tenga las mejores condiciones que las actuales y que su reubicación sea mucho mejor que hoy día como ellos están actualmente asentados ahí. Bien, permítame explicar un poquito cómo voy a basar mi presentación. Hablamos un poco de la evaluación de impacto ambiental, hablamos sobre la necesidad de la gestión en coordinación con estas instituciones para las fincas 9 y 10, y vamos a referirnos un poquito más al tema de ese estudio socioeconómico. Vean, este es el rectangulito que les decía, el área prácticamente del proyecto, y ese es el área específica de finca 9 y finca 10, que no llega a las 500 hectáreas. Entonces, el estudio de impacto ambiental se ha enfocado a analizar las características de geología, morfología, biología, todo lo que concierne la parte socioeconómica también, principalmente de las familias que están ahí. Eso significa que a lo largo, desde junio del año pasado, que fue cuando arrancó este estudio, y que se tenía previsto terminar ahora en marzo y abril, hemos ampliado un poco el plazo para considerar algunos elementos que fueron resultantes de esta evaluación. O sea que prácticamente ya tenemos a hoy día casi que finalizado, por no decir que finalizada, el borrador, sobre el cual ya lo estamos revisando, para luego hacer algunos cambios, algunas mejoras, y presentarlo oportunamente en la setena. Eso es en cuanto a la evaluación de impacto ambiental. Para que ustedes vean, porque hay preguntas, hay gente que siempre nos dicen, bueno, si el proyecto de la República está en su humedad o está cerca, ese cuadrito blanco que ustedes ven ahí es la ubicación aproximada, pero retirada de lo que es el límite de la humedad como sitio del proyecto. Y eso que ustedes ven un poquito oscuro es zona considerada de uso prácticamente agrícola. El estado actual del proyecto. Ahí tenemos una zona que es básicamente la que se definió para conocer los elementos biofísicos, ¿verdad? Más o menos anda por las 7.000 y resto de hectáreas.
y una zona ampliada a 2000 y pico más, considerando las comunidades que están involucradas. Es una zona de influencia. Cuando hacemos una evaluación de impacto ambiental, quisiéramos abarcar todo, pero hay parámetros. Porque ¿qué hacemos nosotros con que analicemos esto y nos vayamos hasta la región, por ejemplo, Buenos Aires o corredores? Para eso es el otro estudio, para medir el impacto del proyecto en otras a nivel de región. Pero ambientalmente se define una zona, que es la zona de impacto directo. Esta es una esquemita que les da a ustedes una idea de cómo sería el proyecto. Básicamente, aquí quiero detenerme solo unos minutitos porque ustedes han de hablar del proyecto como un megaproyecto. Y en realidad no pretendemos que sea un megaproyecto, un aeropuerto muy concebido económicamente, que lo vamos a hacer desde ese punto de vista, partiendo de la evaluación de impacto ambiental, pero con una pista que no supera los 2.200 metros en la primera fase, 45 de años, y ubicada más o menos ahí, exactamente. Les decía en la mañana que estas fincas han sido divididas por cables, cada 500 metros. Muchos de ustedes son dueños de cables, operan esos cables. Entonces, partiendo de abajo hacia arriba, de donde está la plantación de palma, conocida como la carabina, a partir de ahí se había inicialmente propuesto a 500 metros en el primer cable, pero por otras condiciones y resultados propiamente de drenajes, hallazgos arqueológicos eventualmente inventariados, nos permite bajar a 250 metros y un poco sesgarla de tal forma que en este manchita morada, les decía también, es como evidencia ya de un estudio arqueológico resultado. Lo que significa que estaríamos pensando que eventualmente, todavía no hay una certeza, pero los arqueólogos han encontrado un sitio que podría considerarse un importante hallazgo arqueológico. Y la idea es emplazar esas obras civiles lo más alejado posible. Entonces, con este rediseño nos permitió a nosotros compartir con los arqueólogos, quienes obviamente se sienten contentos porque estamos distanciando lo que podría ser eventualmente un monumento o algo ecológica en función de esto. Ahora, ¿qué pasaría si en la medida en que se van construyendo y van apareciendo esas obras, esos hallazgos? Bueno, vamos insertando de una u otra forma lo que se hace en otros aeropuertos del mundo. Aparecen ciertos vestigios, hallazgos arqueológicos que lo combinamos con la infraestructura de tal forma que es atractivo para los turistas o para los visitantes de ese recinto aeroportuario. Aquí hay una vista. La compu se ve mejor que ya, pero nos da una idea de las dos fincas, más o menos por dónde iría la pista, ese rectangulito donde se consideraría que podría existir ese hallazgo arqueológico y las obras que vienen a estar un poco más avanzadas. Es una obras civiles muy sencillas, pero que de una u otra forma se están supeditando su diseño y su construcción una vez que se tenga con certeza lo que existe ahí. Aquí hay otra vista también, al frente del caserío de Finca 10. Y vean, ya para ir entrando un poco en el tema, que aquí es parte del objetivo de la visita a ustedes, señores regidores y regidoras, de la evaluación de impacto ambiental. Y es la interacción que debe existir entre el plan regulador, que nos interesa muchísimo conocerlo y ojalá nos puedan dar una copiecita, porque desde el año pasado nosotros habíamos propuesto el tema de servidumbres aeronáuticas. Servidumbres aeronáuticas es un mapeo general, ahora vemos una lámina, donde posicionamos una gráfica de lo que sería más o menos un aeropuerto, las cónicas de aproximación, etc. Y porque por razones de seguridad debe existir esas zonas, esa zonificación, que la idea es que esté contemplada en el plan regulador por razones muy obvias, de seguridad hacia las comunidades y obviamente la seguridad del portuario. Bien, en el estudio de la evaluación de impacto, en la evaluación de impacto ambiental, insertamos un estudio que tiene mínimo un curso de estudio, para la redundancia, lo que se ha hecho a lo largo de los digamos 14 meses, que va finalizando en agosto, y es este, el estudio ambiental y fauna básicamente de la zona. Es una normativa internacional propuesta, establecida por la OASI. La OASI es así, ustedes ven ahí, significa Organización de Aviación Civil Internacional, y ella establece eso para asegurar a las comunidades que estén bien ubicadas en función también de otras cosas. Por ejemplo,
ejemplo, fauna que se desplaza, aves, mamíferos, vertebrados en general, que infieren, digamos, de alguna forma las operaciones del aeropuerto, como lo que ocurre en el puerto de Liberia. No sé si ustedes han escuchado, pero en otros países, esos choques, esas ingestiones de aves en las turbinas provocan accidentes o incidentes. Eso está ocurriendo allá. Y aquí la zona nuestra, pues es muy rica en aves, obviamente porque tenemos los humedales. Tenemos dos cuerpos de agua muy voluminosos, que es el río Terroir, y tenemos también los canales y todo lo que existe en esa zona de influencia. Pues eso hizo que la evaluación, que la Dirección Civil solicitara la evaluación de impacto ambiental, un estudio específico que, como les digo, va terminando en agosto. Ahora, existen ya evidencias de ciertos puntos de atracción de aves y de otros animales, y uno de ellos es aquí, el sitio que se está ubicando como vertedero de sólidos, de materiales sólidos, que llamamos el relleno sanitario. La UAS establece en la lámina anterior, ustedes ven que hay un círculo. Normalmente ese círculo dice que en un radio de 13 kilómetros no debería de existir, idealmente, pero mucho menos se va a cumplir aquí en una zona tan rica en especies como la nuestra. Entonces, nuestro relleno sanitario, nuestro vertedero para no llamar basura, porque no utiliza esa basura sino de desechos, lo tenemos entre 6 y 7, no más de 8 kilómetros. Cada cuadrito de esos es un kilómetro. Digamos que en línea directa, desde eje de pista, estamos hablando como de 7 o 8 kilómetros. Y ahí estamos preocupados, honestamente. Entonces, nuestra preocupación en la Dirección Civil es ¿qué piensa hacer la municipalidad? ¿Cuáles son las políticas que tiene hoy día la municipalidad apoyando proyectos, actualmente, pero de alguna otra forma interactuamos, queremos desarrollar una buena coordinación para que estas cositas que ustedes van a ver ahí, estas fotos, estos animales, que aunque a ustedes les parezcan indeseables, etc., son parte de una cadena alimenticia, son parte del ecosistema. Si usted elimina los pilotes, va a traerse ahora un montón de cosas. Ellos son importantes. Bien que mal en su aspecto, pero de otra forma, lo que pasa es que esta no es la forma ideal de atraerlos. No existiendo el relleno, ellos tendrían otras fuentes de alimentación, pero lamentablemente el manejo que se le está dando a este vertedero no permite, digamos, o permite que haya poblaciones un poquito exageradamente altas y que eventualmente pueden incidir dentro del área eventualmente del portuario. Ahora, aquí tenemos una imagen que nos permite conocer que hay un poquito más del 80% de esos pilotos, ya es una población considerable. Y acordémonos el volumen de un animal de estos, despegando un avión o aterrizando si se le pone ahí de frente, ¿verdad? Cualquier cosa que dañe ese avión son miles, por no decir millones de dólares, no de colones, miles de dólares. Entonces, y más que del avión, más que en sí de la aeronave, la seguridad que esto permitiría los pasajeros, los turistas que vendrían o saldrían en ese momento de este aeropuerto. Esa es otra lámina que vemos ahí, ¿verdad? Tomada por los muchachos que estuvieron haciendo el estudio de aves. Bien, resulta que esta resume varios puntos interesantes de presencia de aves. Por un lado tenemos los campos de arroz. Ustedes han visto la garcilla blanca y algunos otros. Tenemos el río Terroir, digamos con cierta población ahí de pinches y algunas otras aves pequeñas, pero por cientos de ellas. La camaronera, que no deja de ser atractiva cuando hay drenaje de agua, cuando hay cosecha de camarón, ¿verdad? O aún cuando están los sistemas de agua ahí, son atractivos los camarones para ellas. El humedal como tal, es obvio, es un reservorio, es un sitio de anidamiento para varias especies de aves. Y sobre todo también tenemos nuestro relleno, que ya lo acabamos de hablar. Entonces, en un radio que no supera 20 kilómetros tenemos varios puntos, de lo cual ahora nosotros, como interesados en el proyecto, estamos viendo cuáles son las mejores medidas para mitigar esto. Nuestro deseo no es eliminar en otros países que se atreven a bajar poblaciones de aves eliminándolas, o envenenándolas, o disparándolas. No es la razón de ser aquí. Estamos en pro de un proyecto de conservación, pero sí viendo a ver qué elementos podríamos manejar sabiamente, como por ejemplo, si quitáramos el relleno de ahí y lo trasladáramos a otro punto, ya es un punto menos de atracción. ¿Me explico? Entonces, eso es lo que estamos tratando de ver en este momento.
Ahora, veamos un poco el tema de las fincas. ¿Qué pasa en este momento con la finca 9 y 10? Les decía 10 propiedades de INDER y la 9 de Infopop. Me complace ver aquí el compañero de Infopop, Javier, Roy y don Ricardo de INDER. Porque este mapita que nos ha concedido, nos ha elaborado, nos ha permitido a nosotros ver la realidad actual. Es una radiografía que nos permite saber cuántas personas hay y cuál es el uso que está teniendo estas dos fincas. Y con base en eso, ¿cuál es el propósito? Bueno, viendo el diseño de lo que se requiere de las obras civiles, cuáles son los más afectados por etapas. Aunque el proyecto, como les digo, no podemos hacerlo si no tenemos primeramente una reubicación, una buena reubicación de todas las familias. Hacia ese es el objetivo. Bien que mal, que algunos se oponen al proyecto, que otros dicen que no va a fin. Nosotros estamos sobre la base de una evaluación de impacto ambiental y necesitamos un buen resultado. Suponiendo que tengamos la viabilidad ambiental y no resolvemos el tema de las fincas, no hay proyecto. Pero yo creo que vamos paralelo hacia dos objetivos. Tratar de reubicar y ubicar una buena finca con las condiciones favorables, pero por otro lado también supeditando algunas otras necesidades, que no solamente las aporte el INDER y el FUCOP, hay otras instituciones, y ese es el objetivo. Entonces, nos interesa mucho, en el punto 2 del plan regulador, lo siguiente. Una de las razones importantes del proyecto es esta: buscar un área que sea adecuada para reubicar a la gente. Pero reubicar no significa solo encontrar una finca adecuada, buena calidad de suelo, ojalá con buena agua, etc., sino que el plan regulador nos permita saber que se va a aceptar 130, 132 familias. ¿Me explico? Que haya oportunidades de construir. Y hacia eso nosotros estamos también con el deseo de conocer si esto es viable, porque resulta que tenemos ahí en ese puntito que dice área potencial un sitio identificado sobre el cual ya se están haciendo estudios ya avanzados, preliminarmente hablando, pero quisiéramos saber, ¿se puede construir eventualmente ahí o no? ¿Estamos con esa posibilidad? Eso es lo que necesitamos saber en la versión que ustedes tienen. Por otro lado, estas X que ustedes ven aquí a los lados obedece a una figura que se llama la huella de sonido. Significa que cuando usted emplaza un diseño de aeropuerto, normalmente tienes que dibujar la huella de ruido, tanto para el ascenso como el descenso de las aeronaves que se esperan que lleguen ahí. Generalmente se hace con la de mayor volumen. Y eso nos permite a nosotros ya vislumbrar ahí que ni en la finca 8 ni en la finca 11 convendría, no se recomienda establecer poblaciones, por esas razones obvias. Donde ustedes ven los picos son prácticamente los puntos con los decibeles más altos, pero no hay tanta afectación, digamos, en las otras áreas que distan prácticamente 400, 500, 600 metros de donde están las principales obras del aeropuerto. Claro, en la medida en que va avanzando este proyecto, el aeropuerto como tal, relativamente hablando, pues obviamente se va aumentando la huella de ruido, pero eso es parte del plan de gestión ambiental que nosotros vamos implementando a lo largo del tiempo. Pero por el momento la recomendación es no ubicar ni grupos poblacionales, sin embargo ustedes sí pueden desarrollar, sí se pueden desarrollar cultivos que de una otra forma tienen que ser regulados. Y que ahí es donde nosotros queremos, en el plan regulador, saber si fueron consideradas nuestras servidumbres aeronáuticas en algún momento, producto de un acuerdo que ustedes tomaron, y que hayan sido estimadas dentro del documento final como tal, ¿verdad? Así que eso por un lado. Ahorita quiero mostrarles básicamente. Esa sería la preocupación nuestra de que estas servidumbres dibujadas en una forma muy amplia pudieran haberse insertado. El año 2012 fue propuesto esto aquí a la municipalidad, se tomó un acuerdo, pero a lo largo de esta elaboración, digamos, ahora que ya tenemos el documento final, ya vienen mucho más detalladas, porque estas figuras, al mismo tiempo, como esta que viene aquí, les da a ustedes una idea de cuáles son las influencias que tienen ciertos elementos para poder mitigar los obstáculos que pueden darse, llámense cultivos, edificios, poblaciones, etc. Y eso tiene que ser muy bien regulado en el plan.
plan, valga la redundancia, en el plan regulador. Entonces, de ahí la necesidad de que nuestra evaluación, resultado del plan regulador, esté muy bien. ¿Por qué? Porque si ustedes lo prueban sin estar, por ejemplo, considerando las servidumbres, prácticamente nos deja sin proyecto de aeropuerto. O si establecen zonificación donde en ciertos puntos no se pueden establecer asentamientos y tenemos la posibilidad de reubicar familias en una de esas fincas, pero con esas restricciones tampoco sería interesante para el proyecto. El proyecto vamos en dos direcciones: reubicar muy bien las familias y que se den las condiciones adecuadas para que hagamos la seguridad de esa zonificación, de que podamos instalar equipos, materiales, etcétera, etcétera, y que operativamente llegue a darse. Para ir concluyendo, sabemos que los otros compañeros tienen sus temas también, pero todo esto que ustedes ven ahí, la integración de las servidumbres aeronáuticas aquí a la derecha, los manejos de fauna, del tema de ambiente, de comunidad, es a través de un plan de gestión ambiental. Ese es el resultado de la evaluación de impacto ambiental. Cuando usted presenta la evaluación ACTENA, tiene que acompañar de un instrumento que es el que va a dar a usted la certeza de operar los resultados de esa evaluación, los impactos que vas a tener y las medidas como lo va a lograr. Se llama plan de gestión ambiental. Entonces, a partir de ahí, nosotros tenemos ya más o menos ese diseño, pero vuelvo con las dos inquietudes. El tema de tomar en cuenta, por un lado, las servidumbres, el plan regulador, donde sí valdría la pena que oportunamente ya con los ingenieros expertos en aeronáutica, en el campo de la biología, entonces yo tengo que ver mucho con esta digamos, la planificación ambiental del proyecto y la parte social. Y el otro es el tema de las reubicaciones, áreas que sean acorde a, de acuerdo al mapeo que ustedes han hecho, el plan regulador, que permita que en el distrito de Guadalajara, en cualquier punto podamos ubicar un área, ¿verdad? Porque al fin y al cabo también los ocupantes de las fincas buscan ser ubicados en una zona cercana, una zona muy importante, con oportunidades de que pudieran generar objetivos cercanos al puerto. Básicamente ahí pues voy terminando mi intervención y yo creo que hay varias preguntas, pero sobre todo estas dos que yo muchas gracias. Gracias, Abraham. ¿Podrías ponerme la edad? Sí. Gracias, muy amable. Efectivamente, pues Frank, gracias por la exposición. Obviamente que nosotros en lo que fue el proceso del plan regulador con PRODUS y a la solicitud de aviación civil se había incorporado una lámina del plan regulador que nos había presentado todos el año pasado, que nosotros obviamente suspendimos la aprobación porque está en audiencia ahorita en los 6 distritos de este cantón, que precisamente el 15 de septiembre ya cumpliría el año y a partir de ahí pues, nosotros estaríamos ya casi aprobando el plan regulador. Hemos solicitado ya algunas comunidades, como en el caso de Palmar y en el caso de Sierpe ya fueron muy puntuales. Esperamos que las demás comunidades puedan hacer efectivas sus acotaciones en referencia al plan regulador. Ahora bien, en cuanto a las servidumbres, creo que eso no sería ningún inconveniente. Me parece también que el relleno sanitario no es un inconveniente. En realidad las fotos que estaban visualizando son fotos que tienen tal vez un tiempo atrás. Ahorita la municipalidad pues ha dado atención total en lo que es el mantenimiento y tapado total de la basura día a día. Hay una máquina totalmente permanente ahí. Por lo tanto, el tratamiento de la basura ha sido continua y nosotros pues ya no visualizamos tanto sopilote, que es un 88%. Es alarmante en realidad la circulación que tienen estos animales alrededor de estas servidumbres. Pero sí creo que, como les explicaba anteriormente en la anterior reunión, la Federación de las 5 municipalidades nos hemos puesto en un proyecto de llevar al relleno sanitario todo el proceso que conlleva los cierres técnicos y los procesos que se dan
para efectos de pasar de cielos abiertos, o sea, de botaderos a cielo abierto, a pasar específicamente a rellenos sanitarios, como corresponde. Ahorita hay 2 rellenos que ya fueron cerrados por el Ministerio de Salud y que son Golfito y Buenos Aires, y nosotros nos hemos puesto de acuerdo con el Ministerio de Salud en relación a cuáles pueden ser los vertederos, de manera tal que se puedan tratar los cinco cantones. En este caso ahorita se estaba hablando de que Cotobruz haría su propio relleno sanitario, pues que ya tienen un proceso bastante la compra de la finca. En el caso de Golfito y Corredores, pues está también un proceso que la misma federación estamos llevando de la compra de la finca, y está bastante avanzado en cuanto ya a algunos estudios de impacto ambiental que ya estamos conocidos. En el caso de Buenos Aires y OSA, pues se ha plasmado de que, de alguna recomendación del Ministerio de Salud, Buenos Aires vote en OSA, en el entendido de que tienen un plazo prudente para que ellos vayan consiguiendo la finca, específicamente dado que ellos no pueden reabrir ese relleno ahorita y están en esos problemas. Nosotros en el caso de OSA, pues nosotros sí ya hemos cumplido con las normativas, nosotros tenemos todos los permisos específicamente. Haríamos una solicitud de ampliación en ese caso, pero nos preocupa la distancia que hay en la alternativa que usted nos da de buscar otra alternativa, que yo la veo bastante difícil, en el sentido de que buscar una tierra para hacer todos los estudios de impacto ambiental, CTS y todo eso, nos llevamos creo que un año, como mínimo. Y segundo, buscar los recursos para accesar la finca. En este proceso que es puesto, yo creo que aquí es prudente que efectivamente Aviación Civil se incorpore en este proceso, con el Ministerio de Salud, las 5 municipalidades, Cudesur y la Federación, porque creemos de que tal y como existe la tecnología ahora y se puede mitigar específicamente, tal vez se puedan adelantar o pueden haber algunas técnicas en cuanto a eso, por lo menos mitigar lo que nosotros tenemos, considerar el proceso que está llevando sobre el proyecto, que efectivamente sea un proyecto aceptado, que cumpla con la normativa de servidumbre, ¿verdad? Y que cumpla con los requerimientos que demanda la OASI en este sentido. Ahí hace falta bastante información, definitivamente, Frank. Hace falta mucha información que nosotros no la habíamos contemplado en el caso del aeropuerto. Y yo siempre pensaba que ese relleno estaba como a 13 kilómetros, pero ya gracias a 8 es una situación bastante polémica en este sentido, y que nosotros pues en el informe que usted nos hace ahorita pues absorbemos esa información y la vamos a transferir como corresponde al señor alcalde, para que nosotros tengamos verdaderamente una situación, tanto en la parte técnica, ¿verdad?, de lo que ustedes nos exponen, y sí creo prudente de que se van a tener que incorporar a la comisión que específicamente tenemos. Bueno, yo tengo sesión en la federación el lunes, específicamente creo que es un tema que vos tenés que llevarlo, y efectivamente a Cudesur también llevarlo, para que podamos no solo no retrasar el proceso que se ha venido dando, porque se ha retrasado sustancialmente, y en estos momentos que ya están casi a punto de salir los estudios, por lo menos ya los estudios de impacto ya están adelantados, que ya digo que están borrados, nada más faltaría la diaria. Ok, yo creo que ahí, Fran, ahí solicitaría, me parece que sería por parte de esta municipalidad, de acuerdo a la exposición, que efectivamente la parte técnica, los funcionarios técnicos de aviación se incorporen a la comisión de lo que es el proyecto de rellenos sanitarios, y que le daríamos principalmente atención al relleno específico de OSA. Sí, Fran. Gracias. Ya le doy la palabra, señor alcalde. Gracias. Un punto que pues quiero básicamente es que nosotros en la Corte Exposición, su servidor y la Comisión Civil del Estado, que se encargan del proyecto, siempre abiertos a informar, a ponerlos al día con detalles que van resultando de los impactos. El estudio diario está todavía para ser entregado a final de agosto, y vamos a proponerles a ustedes pues, igual darles un informe para que ustedes lo conozcan. Sí me gustaría, al igual que lo hemos compartido con otros conceptos, porque el proyecto no es un proyecto principalmente y muy bendecido OSA de que va a estar acá, pero es una partida a nivel regional de un acuerdo de apoyo en ese sentido al proyecto, para estimularnos a tener una operación más directa. En ese sentido, lo logrado, gracias a Dios, de nosotros consejos municipales, estamos buscando, y quizás podría usted ayudarnos, a una exposición de la Federación como tal, todos los alcaldes, yo la convoco.
de tal forma que igual pues, solicito a ustedes su apoyo en un acuerdo de cooperación, de apoyo a los proyectos, y estar de acuerdo, y al mismo tiempo que nos permita pues, interactuar en ese sentido. Uno de los propósitos nuestros es entrar de lleno como facilitadores del proceso a la municipalidad, al gobierno local y a las otras comunidades que están en los distritos y zona de influencia. Bien, voy a dar la palabra al señor alcalde. Presidente, buenas tardes, señores regidores, señoras y señores del público en general. Es importantísimo este proyecto que encaja perfectamente dentro del plan de desarrollo que tenemos desde la municipalidad para el cantón de Osa y para toda la región sur del país. Estamos a las puertas de lograr pasar una de las etapas fundamentales en la construcción de este proyecto. Concluido esta etapa, que prácticamente está en un 90%, la culminación es más rápida y lo veo yo como potencialmente realizable en los próximos años, el próximo año quizás, que podamos iniciar con esta obra. No estamos aún preparados en el cantón ni en la zona sur para lo que esto nos va a generar de oportunidades en la zona. Hoy casualmente, y aprovecho la oportunidad para informar al Consejo, se constituyó el día de hoy el Consejo Cantonal de Coordinación Institucional. Este Consejo Cantonal está integrado por los jerarcas de todas las instituciones del país, a saber, 49 instituciones fueron convocadas hoy, a sus jerarcas, a sus directores regionales, etcétera, etcétera. Lamentablemente, la asistencia fue muy pobre. Eso es algo que yo lo lamento mucho porque queríamos que participaran todas las instituciones. Por ley de la República, la ley de transferencias de competencias a las municipalidades, está establecido ahí la constitución de este consejo, que es presidido por el alcalde, y de lo que trata es de coordinar con las diferentes instituciones para que todos se enfilen, para que todos ubiquen como meta la que las municipalidades propongan. En el caso de la municipalidad de Osa, por mandato del consejo, porque está establecido así en el plan estratégico de esta municipalidad, y por creencia propia, porque está establecido en el plan de gobierno de la alcaldía, el proyecto de aeropuerto está en el primerísimo lugar. Desde luego que en este cantón hay muchas otras necesidades importantísimas, desde escuelas, caminos, EVAIS, etcétera, etcétera. Nosotros hemos pensado que solamente a través de un proyecto de esta envergadura podríamos generar una serie de oportunidades que vengan de forma colateral a resolver esos otros problemas. Nosotros tenemos claro que el proyecto de aeropuerto lo que va a permitir aquí es atraer mayor inversión, atraer no solamente inversión del Estado costarricense, sino inversión extranjera en proyectos que vengan a dar empleo, que al fin y al cabo es uno de las soluciones número uno que andamos buscando siempre desde las municipalidades. Si la gente tiene trabajo, si la gente tiene un ingreso mensual en su familia, son familias que empiezan a resolver sus problemas. Y por ende, la construcción del aeropuerto tiene obligatoriamente que traer inversión importantísima de parte del Estado. Para nadie es un secreto que la zona sur ha estado abandonada por situaciones de poder político y poder económico, y la creación de este proyecto, que es el más importante que se podría construir junto con la costanera en los últimos años, podría generar
muchos beneficios para toda la población. Ciertamente no estamos preparados. Aquí hace falta un Instituto Nacional de Aprendizaje, hace falta universidades que le permitan a nuestros jóvenes recibir una educación apropiada para que puedan trabajar en las diferentes oportunidades que se dan. Aló. Recientemente vi en Guanacaste Aló. el clamor de mucha gente, Sí, a pesar de que tienen un proyecto enorme, importantísimo, que está Sí. dándole recursos al Estado y enriqueciendo a mucha gente. Ahora. La verdad es que a la población en general no le está llegando. El otro aspecto que tiene que ver con el aeropuerto y que desde la municipalidad nosotros hemos estado abogando es el tema de la tenencia de la tierra, no solamente en el área en que se encuentra el aeropuerto, sino en toda la zona de Boston. La mayoría de las personas ocupan tierras que no le pertenecen o que le pertenecen al Estado. Y ahí a los compañeros del INDER que han estado trabajando en esto, que ya prácticamente yo espero que hoy salga la autorización para firmar el convenio con el INDER, tenemos que trabajar fuertemente. Hoy veo gente aquí de Finca 8, Finca 7, que han estado dentro de un proyecto de la municipalidad, que ha liderado la municipalidad para poder otorgar las escrituras a las personas que tienen 15, 20, 30 años de vivir ahí y que todavía no son poseedores de un título de propiedad. Igual que en Finca 6, en Finca 11, en Finca 5. Esto empieza a resolver situaciones y es importante que la gente sepa que desde la municipalidad nosotros hemos estado abogando para que estos pequeños problemas, que sumados se hacen grandes, se puedan ir resolviendo. El tema del estudio de impacto ambiental y que pueda darnos resultados peligrosos o más bien riesgosos para la consecución de este proyecto, como es el relleno sanitario. Yo he estado trabajando en eso desde el momento en que me enteré de las dificultades que se podían presentar para que el proyecto de aeropuerto se dé. Nosotros ciertamente tenemos un botadero de basura controlado, manejado, como lo decía el presidente, donde podemos ir ahí cualquier día, a cualquier hora, y se pueden encontrar ustedes un lugar adecuado, un lugar en condiciones sumamente aceptables, satisfactorias, donde el Ministerio de Salud más bien nos ha felicitado por cómo hemos nosotros manejado ese relleno, o ese botadero. Hemos manejado la basura. Tenemos muchas otras cosas que hacer para que eso sea un verdadero relleno sanitario. Y en ese sentido ya tenemos la aprobación tanto del Ministerio de Salud y como del Colegio de Ingenieros, donde ya se nos aprobó el diseño para la construcción de un relleno sanitario, que es un trámite fundamental para que funcione adecuadamente. Tenemos la tierra, tenemos el funcionamiento, tenemos todos los permisos. Pero hay una contradicción con el tema del aeropuerto. Y ahí es donde yo he estado trabajando y quiero informar a la institución acerca de eso. Hay posibilidades de que un finquero del cantón, en un lugar que es apropiado, que reúne las condiciones propicias para hacer un verdadero relleno que tenemos ya diseñado, esté de acuerdo en cambiar la tierra que tenemos nosotros por una tierra más distante y en condiciones aceptables para hacer el relleno sanitario. En eso, en el momento preciso y oportuno, vendré al Consejo, solicitaré las autorizaciones correspondientes para seguir con eso. No vamos a permitir y no vamos a nosotros a dejar que el tema del relleno sanitario venga a echar por la borda todo un enorme esfuerzo por tener un aeropuerto internacional. Entonces yo siento que sí hay soluciones para estas cosas y hemos estado trabajando. Gracias. Hay un
Bien, gracias, señor alcalde. Bueno, esperamos, Frank y a Alfonso. Esperamos que efectivamente nosotros vamos a la instancia que corresponde a la incorporación. Obviamente le trasladamos esta situación al señor alcalde y que valore las expectativas que hay, las posibilidades que hay, y que efectivamente pues, nos presente un plan, y que estoy totalmente de acuerdo de que eso no puede ser obstáculo para que el proyecto se desarrolle, porque tendríamos un riesgo de un desarrollo no solo del cantón, sino de la región. Comparto con él que por lo menos esa inquietud. Aquí lo que hay que ver entonces cuáles son las posibilidades, pero sí, le solicitaría a Frank y a Alfonso que se lleven la inquietud de que estamos en un proceso a nivel regional de lo que son los temas de rellenos sanitarios, y que por ser cosa la principal área donde va a estar afectada positivamente el proyecto, pues la preocupación de nosotros es mucho mayor, y obviamente que vamos a valorar con el señor alcalde las posibilidades que hay. Si no hay necesidad de llegar a otras latitudes, pues nosotros tendríamos que ver la posibilidad de la capacidad para nosotros resolver ese problema. Si está en manos nuestras, pues automáticamente que no había ningún inconveniente. Pero por lo otro sí, la divulgación del proyecto, porque han habido algunos acontecimientos muy importantes de lo que se maneja en la atmósfera, ¿verdad? De lo que es el proyecto aeropuerto. Inclusive hay gente que dice que ya no va, simplemente como un tema de desgracia de nosotros, pero no efectivamente bajo una razón suficiente técnica que diga que todo lo contrario. Pero ya vimos en la exposición que el proyecto se va veniendo mitigando perfectamente, que existe la voluntad y la conciencia por parte de la ciudadanía, en este caso del cantón, y como lo dije, la municipalidad está muy clara en el desarrollo que nosotros queremos. El desarrollo que nosotros queremos es un desarrollo conforme al aeropuerto, como se va a vender un aeropuerto verde. En realidad nos preocupa que efectivamente para los efectos de este desarrollo pues no queremos tampoco cadenas de hoteleras grandísimas, ¿verdad? No queremos nada de eso. Queremos un desarrollo totalmente donde genere encadenamientos, no como lo que está pasando efectivamente en otro lado de nuestro país, donde en la población efectivamente no recoge nada de eso, porque todo va incluido. Entonces no existen los encadenamientos, y nosotros sí nos preocupa que los encadenamientos se den efectivamente porque aquí hay potenciales y que se deben explotar, y la comunidad de los habitantes de este cantón y toda la región, pues obviamente creo que esa es la idea. Y la idea de nosotros es que el desarrollo sea así, en armonía con el medio ambiente. Sí, Franco. Perdón, me alegra mucho y como digo, el que exista actualmente, el relleno como está, bien trabajado, puede permanecer, podemos mitigar sin necesidad de que haga esas inversiones. Así que en otros aeropuertos del mundo también están a 2-3 kilómetros y el de Liberia no es una excepción. Así que creo que podemos marcar eso también. El otro punto es básicamente una reunión que sostuvimos la semana pasada. Nosotros, a lo largo del proceso de ley ya, creamos una comisión técnica consultiva compuesta por algunas instituciones. Nos reunimos en una forma, si se quiere, un periodo de unos meses, no lo hemos esperando, el resultado final es ya. Pero la semana pasada fue muy importante porque tocamos un tema precisamente de las fincas, de las familias que ocupan estas fincas. Y de ahí surgió, el gobierno de INDER, pues ver un poco el esquema permisible que nos daría la regulador de publicar. Hago la pregunta si se mantiene, si hay posibilidades, si se proponen fincas aledañas más de 6, 7, 8 kilómetros en un radio del proyecto actual, la posibilidad de meter algunas de estas propuestas de fincas para publicar. Nos permitiría, por lo menos en la planificación que están siguiendo ustedes en ese sentido, porque ahí sí nos sentimos un poquito preocupados y de hecho, inclusive, no sé si los compañeros del MIDER estamos con esa inquietud. En otras palabras, como les decía, teniendo viabilidad, eventualmente el proyecto, no arreglamos el tema de la jurisdicción, prácticamente no hacemos nada. Entonces, una cosa por favor, y eso sí no compete a aviación como tal, pero estamos muy preocupados, tan así, tan preocupados también eventualmente de que el área que se escoja tenga todas las mejores condiciones para poder publicar estas políticas. Entonces, creo que esto corresponde al distrito de Marco. Sí, claro. Sí, el tema de las tierras y de los ocupantes es un asunto que no ha quedado del todo claro.
Con la transformación del IDA al INDER, esta ley va a facilitar muchas cosas, pero también no es la horna al zapato que requerimos, no es el anillo al dedo que se necesita para solucionar el problema de las personas que ocupan las tierras ahí. Y no ha quedado claro cuál va a ser el procedimiento para complacer las exigencias de la gente que está ocupando las tierras en el área donde se va a construir el aeropuerto. Nosotros aquí en la alcaldía hemos sido muy claros en el sentido de que necesitamos el aeropuerto, que lo requerimos, pero tampoco jamás estaríamos de acuerdo en permitir que se le pase por encima a la gente que ha estado ocupando esas tierras, ¿verdad? Es urgente entonces determinar cuál va a ser el procedimiento para que las personas, si es que están de acuerdo, sean reubicadas, ¿verdad? En las condiciones en que sean favorables para las personas, no se le afecte en sus intereses. Tampoco es que se va a permitir que haya una granjería y que se aproveche de esta circunstancia para el beneficio propio. Sí, pero hay que ser justos con la gente que está ahí y que por lo menos se le debe facilitar las condiciones para que su vida siga en mejor y mejor. Ese es un tema que hay que abordarlo lo más pronto posible. Y siento, por lo que yo he analizado, que eso va a tener que ir a la Asamblea Legislativa para tener un estatus, una condición especial para que se pueda sacar a la gente de ahí y matemos dos pájaros de un solo tiro. Uno, construir el aeropuerto, y el otro, solucionar un problema grave de tenencia de la tierra que hay gente que tiene ahí 18, 20 años de estar ahí. Gracias, señor alcalde. Para darle las gracias entonces a Frank Alonso de la exposición que nos han hecho, sobre todo la reducción que están haciendo en esta municipalidad. Creo que ya las observaciones ya se hicieron y creo que el camino ya bastante han dado referente a esto para, por lo menos para la solución de las situaciones que se presentan. Y con esa alternativa y esa respuesta que nos hiciste, me parece que existe alternativas de cómo mitigar esa situación, de manera que tal vez no lleguemos a eso. Entonces, agradecerles en realidad la exposición y al público, pues obviamente presente, si tienen alguna pregunta en relación al aeropuerto, con mucho gusto abro la apertura de las preguntas y que el señor ingeniero, pues, sí, Ricardo. Creo que solamente para aclarar un poco la situación de la finca 10, que es lo que nos corresponde a nosotros. Claro. El procedimiento ya está bien definido. Lógicamente la ley LIDA y la ley del INDER establece un estudio socioeconómico que hay que hacerle a los posibles beneficiarios. Ahí se procedió este año a partir de marzo. Marzo todavía se está en esos estudios en lo que es el cuadrante, hacer el estudio de todos los ocupantes de fincarías. Eso el resultado ya está por salir. Digamos que más o menos un mes puede estar saliendo. Las personas que califiquen son los que tienen opción a ser publicados. Si hubiera alguna persona que por cualquier razón no calificara, por ejemplo, una persona que tenga terrenos 10, 30 hectáreas, como es el caso por ahí, lógicamente esa persona no va a calificar. Ahí se procedería lógicamente al pago de las perspectivas mejores que tengan dentro de su posesión. Bien, Ricardo, ya que tocaste ese tema es importante, entonces, por ejemplo, ¿qué han contemplado aquí en relación a la reubicación con toda la modificación que se le ha hecho al aeropuerto en cuanto a la pista, específicamente, esa gente que está dentro del área específica de cuadrante, sobre todo finca 10? Pues hay dos cosas, finca 10 tiene dos cosas importantes. A este lado, que tiene una fila de casas, eso perfectamente ustedes lo pueden titular en forma inmediata, nada más con los estudios que ustedes hagan a la gente. Y la otra es, si con este cambio se va a mantener la gente ahí. En el cuadrante, digamos, está dentro de la finca. Esa gente hay que recuperarla. Los que están al frente
explica al señor alcalde todo el documental referente a las peticiones que hace Aviación Civil en referencia a las certidumbres aeronáuticas, como también a la situación del relleno sanitario. Obviamente que hay 4 puntos, 6 puntos ahí importantes que hay que vigilar también, pero que paralelamente se puede ir buscando alguna solución o conciencia de parte de los habitantes que tienen algunos motivos específicos